Hola, bienvenidos a El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión. Como cada semana les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. Uno de esos grandes temas es la educación superior, esa herramienta formidable con las que cuentan las sociedades para buscar el desarrollo, una mayor igualdad de oportunidades y sobre todo para luchar contra la pobreza. Pero la educación superior en Venezuela está en crisis, como buena parte de la economía. Las universidades principales están en huelga, en un paro indefinido, acompañado con huelgas de hambre, presiones en la calle, cátedras magistrales en plena vía pública y sobre todo en una pugna con el gobierno, que es el gran empleador y el que tiene la responsabilidad de mejorar la situación para el bien de todo el país, no solamente de una mitad. Hoy tenemos como invitado especial al académico, profesor universitario Humberto García Larralde. Él es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y representante de los profesores ante el Consejo Universitario de la UCB. Ha investigado mucho sobre la situación salarial en la educación superior en Venezuela. Bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Nos gustaría escuchar de primera mano, desde el punto de vista de los análisis que ustedes han hecho de la situación actual, ¿dónde está la raíz del problema, el origen del pecado? Hola Omar, gracias por esta invitación al programa. Realmente lo que está en juego es la existencia de la universidad como lo conocemos, es decir, la universidad como ente que no solamente forma recursos humanos de calidad, sino que investiga, asimila y, digamos, procesa los conocimientos de la frontera del conocimiento internacional y sirve entonces como poderosísimo instrumento de desarrollo, como tú bien lo mencionaste al comienzo. Esa universidad requiere recursos altamente calificados en materia, sobre todo el recurso humano, de equipos reactivos, de todo lo que significa hacer las investigaciones y requiere, por ende, un presupuesto holgado. La universidad superior de calidad no es barata y no puede ser barata, pero el rendimiento o, digamos, la productividad de ese gasto es enorme. Estamos, valga señalarlo, en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento se define así porque los avances, el desarrollo de la humanidad, y lo revela así los países más avanzados, obedece a la aplicación del talento, y el talento se forma y los conocimientos se generan fundamentalmente en las universidades, sobre todo en los países en vías de desarrollo como es Venezuela. Entonces, no tiene ningún sentido que los gobiernos, pero no es solamente este gobierno, hayan descuidado la formación y la investigación universitaria y negarle, y le han estado negando pues, los presupuestos adecuados para cumplir sus funciones. El problema está en que ya hemos llegado al llegadero, ya ese proceso de desentendimiento entre gobierno y universidades ha llegado a un punto muy crítico en el cual ya la capacidad de las importantes universidades, las universidades autónomas del país, de seguir cumpliendo con sus funciones, ya prácticamente ha llegado a comprometerse, ¿no? Por los bajos sueldos. Entiendo, profesor, que la demanda fundamental del gremio profesoral y que también ha sido apoyada por los estudiantes es mayor presupuesto para la educación superior, para las universidades y también aumentos salariales para compensar más bien un rezago acumulado durante varios años mientras la inflación no para. Es decir, que ustedes los profesores, como a cualquier otro profesional venezolano, tampoco, y obreros y trabajadores, tampoco les alcanza el sueldo para pagar las cuentas. Pero ¿se ha politizado este conflicto? Mira, todo es político. En una sociedad donde hay participación ciudadana, por supuesto, la participación ciudadana es en los espacios públicos, en la polis. Digamos, tratar de discriminar o de descalificar una protesta porque es política no tiene ningún sentido. Lo que no es partidista, esto no es partidista, esto engloba a profesores gobierneros o que coinciden ideológicamente con el gobierno, aquellos que son independientes, aquellos que están en la oposición, porque los sueldos simplemente han llegado al punto más bajo en toda la historia. Yo tengo ahí las series estadísticas y en términos de capacidad adquisitiva,
un profesor de dedicación exclusiva en las universidades autónomas ganaba 7 veces más de lo que está ganando ahorita. Es decir, un profesor de dedicación exclusiva con categoría de titular ganaría a finales de los años 60, en principio de los 70, cerca de 50.000 bolívares. Hoy en día ese sueldo 7.300 bolívares. Lo mismo ocurre con las demás categorías. En términos de su relación con el sueldo mínimo, un profesor instructor a tiempo completo está ya pisando el salario mínimo, apenas 2.600 bolívares, el salario mínimo está en 2.435 por ahí. En los años 80 ganaba 18 veces el salario mínimo. Entonces, mira, estamos en una situación sumamente precaria, ya los profesores no pueden sobrevivir con el exclusivo sueldo universitario, más aún los profesores jóvenes que se quiere captar para que ingresen a la institución, que están formando familia, que están comprando apartamentos, que tienen que mantener todos los gastos del hogar. Simplemente la universidad se está descapitalizando por esos sueldos tan miserables. Esos estudios que usted nos mencionaba, estos gráficos, explican la evolución, la trayectoria de esos salarios. ¿Ha habido un retroceso histórico? Por supuesto que sí. Recordemos que desde el año 82, o en el año 82, se aprueban las normas de homologación. Las normas de homologación consisten en un instrumento legal mediante el cual se ajustan los sueldos cada 2 años del profesorado, tomando en cuenta la inflación que registra el Banco Central de Venezuela. Si bien no es vinculante, no es obligatorio que se tome en cuenta, que se aplique el mismo aumento de sueldo equivalente a la inflación, lo cierto es que la manera de mantener los sueldos obviamente requería eso. Y a través del tiempo la inflación ha sido 5 veces superior, a través del tiempo, no, desde el año 82 en adelante, ha sido 5 veces superior al aumento de sueldo. Entonces, perdón, les han aumentado, suponga, 100 bolívares, pero la inflación ha sido... Sí, aquí está un grafiquito que no sé si lo pueden reproducir en la cámara, que revela el incremento de la inflación en rojo desde los años 80 para acá, muy superior al incremento de los sueldos. ¿Y en qué se traduce eso? Obviamente en merma drástica de la capacidad adquisitiva del profesorado, ¿no? Aquí en sus estudios dice que se viene discriminando a los profesores universitarios a la hora de ajustar sueldos. ¿Puede explicar esto, así como el aspecto internacional? ¿Cómo no? En cuanto a la discriminación, eso se basa en índices de remuneración que publica el Banco Central por actividades económicas desde el año 2007. Si a esos índices de remuneración, que son nominales, digamos referido en términos de bolívares corrientes, se le aplica un deflactor, es decir, se le elimina el efecto inflacionario, podemos construir índices de remuneración reales. ¿Y cómo ha variado la remuneración real por sectores? Y este grafiquito muestra que tanto en el sector público como en el sector privado ha habido desde el año 2007 pequeños aumentos, uno que otro disminución, pero el mismo criterio para los profesores revela una caída del 50% del salario. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué nosotros somos los únicos que no se les ajusta la remuneración en función de mantener en lo posible la capacidad adquisitiva? Y la única respuesta que uno consigue es que el gobierno no le interesa mantener las universidades como son hoy en día, es decir, tiene otra concepción, y una manera digamos, irla mermando es precisamente no ajustar los sueldos de los profesores. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de esta entrevista con el profesor Humberto García Larralde sobre la situación económica del gremio universitario y de las universidades en general. Ya regresamos.